Bienvenidas y bienvenidos al canal del Grupo Metódico. Mi nombre es Óscar García y en esta ocasión estaremos abordando la investigación cualitativa. La esencia de este tipo de investigación se enfoca en comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su contexto. Por lo que podemos decir que la investigación cualitativa la utilizamos cuando nuestro propósito sea examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan esos fenómenos que los rodean, la cual inicia como toda investigación desde la idea. Y muy importante, los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Al plantear el problema en la investigación cualitativa, es importante mencionar que el enfoque de este tipo de investigación es inductiva, es decir, que se obtienen conclusiones generales a partir de suposiciones particulares. Pero es necesario conocer con mayor profundidad en dónde estamos parados, es decir, contextualizarnos, conocer todo lo relacionado a lo que queremos investigar y tener un panorama más extenso. Después de conocer y profundizar en el tema, podemos iniciar a plantear el problema de investigación, el cual comprende propósito u objetivos, preguntas de la investigación, justificación y viabilidad, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y la definición inicial del ambiente o contexto. Todo esto deberá estar relacionado al fenómeno o problema central de interés. El planteamiento se fundamenta en investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, desde la recolección de los primeros datos y análisis. En el propósito y los objetivos, es importante prestar atención a la idea fundamental de investigación, por lo que se debe tomar en cuenta lo siguiente: usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, si no es un término conocido por los lectores potenciales. Denotar la estrategia de investigación. Mencionar los casos de estudios, ya sean unidades de muestreo y o análisis, si son personas, hechos, procesos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza. Y por último, identificar el lugar o ambiente inicial de estudio. Luego de tener claro los objetivos o el propósito de la investigación, se redactan las preguntas de investigación, las cuales se pretenden responder al final del estudio para lograr los objetivos. Estas deben ser congruentes con los objetivos. La justificación es importante, sobre todo para obtener la aprobación de otras personas, pues tiene que ver el valor teórico y la utilidad metodológica. Además, se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio. La viabilidad está enfocada en el tiempo, los recursos y las capacidades, entre otros, para llevar a cabo el estudio, es decir, si es posible o no realizarla. Respecto a las deficiencias en el conocimiento del problema, será necesario indicar las contribuciones que hará la investigación al conocimiento actual. Y por último, es importante definir el ambiente o contexto en el que se llevará a cabo el estudio, ya que esto ayudará a responder las preguntas de la investigación, situarlo en tiempo y lugar. El punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en el contexto,
donde comienza su inducción. Al igual que en el enfoque cualitativo, en la investigación cualitativa también será necesario una intensa revisión de la literatura y teoría, es decir, buscar en libros, revistas, otras investigaciones, todo lo relacionado al tema de investigación, pero especialmente de estudios cualitativos. Esto será útil para detectar conceptos claves y fortalecer ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, y también comprender mejor los resultados y profundizar en las interpretaciones. En el enfoque cualitativo, durante el proceso, el investigador va generando lo que se llaman hipótesis de trabajo, las cuales se van afinando paulatinamente conforme se recaban más datos, y estas no se prueban estadísticamente. Una vez elegido el lugar apropiado para el estudio, se comienzan a responder las preguntas de investigación, y sobre el contexto implica una definición inicial geográfica, y esta puede variar, ampliarse o definirse. Será necesario evaluar el ambiente para cerciorarnos que es el adecuado y reevaluar su viabilidad. El ambiente seleccionado contiene los casos, personas, eventos o situaciones que se necesitan para responder a las preguntas de investigación. ¿Es factible realizar la recolección de datos? ¿Se puede acceder a los datos que se necesitan? Para poder seguir con la investigación es necesario lograr el acceso al ambiente, lo que implica obtener permiso de parte de quienes controlan el ingreso al mismo, por lo que será necesario explicarles detalladamente el estudio, por qué, con quiénes, cuánto tiempo, qué se hará con los resultados, dónde se publicarán, etc. Además, se podrá ofrecer alguno de los productos o resultados con el fin de apoyar o contribuir en la mejora de la situación o del fenómeno estudiado, en el contexto y ambiente en el que se realizó. En el ambiente de estudio, el investigador deberá hacer una inmersión total, lo que implica decidir lugares específicos en donde se recolectarán los datos y validar si la muestra o unidades se mantienen. Observar todo lo que ocurre en el ambiente, desde lo más ordinario hasta cualquier suceso inusual o importante. Comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes respecto a cuestiones que se vinculan con el planteamiento del problema. Recabar datos sobre los conceptos, lenguajes y maneras de expresión, historias y relaciones de los participantes. Detectar procesos sociales fundamentales en el ambiente y determinar cómo operan. Tomar notas y empezar a generar datos en forma de apuntes, mapas, esquemas o algún otro. Y elaborar las primeras descripciones del ambiente. Las descripciones del ambiente es una interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento del problema, y estos deberán ser archivados de manera separada por evento, por tema o periodo, anotando la hora y fecha correspondiente. Es muy importante que éstas sean realizadas con nuestras propias palabras, sentimientos y conductas, y revisarlas cada vez que sea posible para registrar nuevas ideas, comentarios u observaciones. Las anotaciones pueden ser de la observación directa, interpretativas, temáticas, personales y de la reactividad de los participantes. En las anotaciones de la observación directa, describimos lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando, del contexto y de los casos o participantes observados, ordenadas de manera cronológica. En las anotaciones interpretativas,
son todas las interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre emociones, reacciones, interacciones de los participantes. En las anotaciones temáticas son las ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, temas que surjan, conclusiones preliminares y descubrimientos que vayan surgiendo de las observaciones. En las anotaciones personales están relacionadas a nuestro aprendizaje, sentimientos y sensaciones en el desarrollo de la investigación. Sobre las anotaciones de la reactividad de los participantes son cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. Las anotaciones nos ayudan contra la mala memoria, señalando lo importante y documentando la descripción del ambiente, las interacciones y experiencias, evitando juicios de valor imprecisos del tipo racista o despreciando a los participantes. La bitácora o diario de campo es donde registramos las anotaciones, ya que sería una especie de diario personal en donde se describe el ambiente, mapas, diagramas, cuadros, esquemas entre conceptos del planteamiento, un listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, fotografías, videos y aspectos del desarrollo de la investigación. La inmersión en el contexto, ambiente o campo consiste en que el investigador se introduzca y viva en el entorno que estudia, lo cual puede ayudar a generar los primeros temas sobre el planteamiento, seleccionar un diseño y una muestra. Sobre el muestreo en la investigación cualitativa, se puede iniciar con una pequeña muestra, tomando en cuenta que ésta será propositiva, y serán grupos de personas, eventos, sucesos, comunidades, entre otros, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativa del universo o población que se estudia. Pueden definirse en la inmersión inicial o después. Las primeras acciones para elegir la muestra se dan desde el planteamiento del problema y cuando se selecciona el contexto, en donde se esperan encontrar los casos que nos interesan, los cuales nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y responder a las preguntas de investigación. Por lo que es necesario tomar en cuenta los siguientes factores para determinar o sugerir el número de casos que compondrán la muestra, el número de casos que podemos manejar de manera realista, el entendimiento del fenómeno, el número de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación y si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, y si lleva mucho tiempo o no. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidades. Y en estas tenemos la muestra de participantes voluntarios, también llamada autoseleccionada, y es porque las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. La muestra de expertos son utilizadas para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarlos. Son más comunes cuando se pretenden mejorar un proceso industrial o de calidad. La muestra de casos tipo se utilizan cuando el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información y no la cantidad ni la estandarización, especialmente para analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. Las muestras por cuotas se utilizan en estudios de opinión y mercadotecnia. Suelen ser comunes en encuestas e indagaciones cualitativas. Y por último, las muestras orientadas a la investigación cualitativa.
Son otras muestras no probabilísticas que suelen utilizarse en estudios cualitativos, tales como las muestras diversas o de máxima variación, las que son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Las muestras homogéneas son unidades que poseen un mismo perfil o características, bien comparten rasgos similares, resaltando situaciones, procesos o episodios en grupo social. Muestras en cadena o por redes. Consiste en identificar participantes clave y se agregan a la muestra, en donde se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información, para luego ser agregados a la muestra. Las muestras de casos extremos. Estas son útiles cuando nos interesa evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de prototipos, especialmente para estudiar etnias muy distintas al común de la población de un país o profundizar el análisis de comportamientos peligrosos. Las muestras por oportunidad. Estas se dan de manera fortuita y se presentan ante el investigador justo cuando lo necesita, en eventos que proporcionen una oportunidad para reclutarlos. Las muestras teóricas o conceptuales. Acá se eligen unidades que poseen uno o varios atributos que contribuyen a formular la teoría y se dan cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, muestreando casos que le sirvan para este fin. Las muestras confirmativas consisten en seleccionar casos similares a aquellos donde emergieron las hipótesis y también casos donde se contradijeron, hasta comprender lo que verdaderamente sucede. Las muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. Estas se dan porque a veces hay casos del ambiente que no se pueden dejar fuera de la investigación. Las muestras por conveniencia están formadas por los casos disponibles a los cuales se tienen acceso. Las muestras dirigidas son válidas en cuanto a que un determinado diseño de investigación así las requiera, pero los resultados se aplican nada más a la muestra en sí o a muestras similares en tiempo y lugar. El elemento central que guía todo el proceso es el planteamiento del problema, y este siempre estará sujeto a revisión y cambios, de acuerdo a la realidad del estudio.